Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Ya estamos. Las vacaciones de verano se viven en Club Providencia. Consulte por el programa de verano y las clases de natación intensivas. Más información en www.clubprovidencia.cl. Lo están esperando. Sábado imperdible en tiendas Sherwin-Williams. Prepárese y disfrute de un 40% de descuento en todas nuestras pinturas y aerosoles este sábado 18 de enero. Descubra colores espectaculares con una pintura increíble. Descubra Sherwin-Williams. Consulta ubicación de tiendas en sherwin.cl. Tenemos 2 libros para regalar hoy día que se van mañana. Sobre la violación, de Germaine Greer. Violación es una palabra incómoda que lleva todo un bagaje histórico a cuestas, pero sustituirla por la expresión agresión sexual no supone una mejora, dice en su presentación. Y también está este libro que se llama Los Pichiciegos, Tugwell. Los Pichiciegos. El pichi es un bicho que vive bajo de la tierra, hace cuevas, tiene cáscara dura, una caparazón y no ve, anda de noche. Vos lo agarrás, lo das vuelta y nunca sabe enderezarse, se queda pataleando panza arriba. Tugwell, Los Pichiciegos y Sobre la violación, para concursar con hashtag combinación clave y @ me gusta LSL. Y estamos en nuestro panel de los días jueves. Está Valentina Saavedra con un nuevo corte que se ve. Gracias. De pelo. Está con Cristian Jiménez de Bópoli, Felipe Lyon de la Fundación Jaime Guzmán. ¿Cómo están, muchachos? Muchas gracias. Muy bien, muchas gracias. Otro jueves. Otro día más sin verte. No, pero... Otro día con verte. A ver, voy a poner un tema aquí ya que... se aprobó el matrimonio igualitario. Se aprobó la idea de legislar. ¿Qué tanto eso, se lo pregunto tanto a Felipe como a Cristian, qué tanto fue un factor o era un factor disruptivo al interior de Chile Vamos? Yo creo que dado el contexto actual, si Felipe luego le dais tú una vuelta, ¿no es cierto?, de tu mirada, ¿no es cierto?, de tu doctrina, pasó, yo creo, bastante de bajo perfil. A pesar de que a lo mejor en circunstancias pre-18 de octubre hubiera sido un atole contra Evópoli o contra Felipe en concreto, porque Felipe Cast fue el voto número 22 que se requería para que la idea de legislar fuera aprobada. Por lo tanto, pero hoy día, y además yo creo que la argumentación, todos los que vimos la intervención de Felipe en la sala, fue bastante contundente. Entonces, pero nadie le puede reclamar a Evópoli, ¿no es cierto?, un factor sorpresa o una conducta inesperada, porque esto ha sido parte incluso del programa presidencial de Felipe en las primarias del 2017. Sí. Buenos días. Sí. Yo creo que, sí es un factor disruptivo. Yo creo que es de las cosas que no no hay acuerdo transversal en Chile Vamos. Y a mí lo que me preocupa, efectivamente, yo creo, Cristian, que no hay algo muy sorpresivo. A mí no me sorprendió el voto de Felipe Cast, pero lo que a uno sí le hace ruido es que este tema se haya llevado adelante. Fue un tema del que no se habló durante toda la primera parte del gobierno, que no formaba parte del programa de gobierno y que se puso en el tapete, en el fondo, ahora, porque justamente ahora como que las cosas pasan un poco coladas, porque en el fondo... es un tema que yo al menos estoy convencido que no es una prioridad para nada, no es una prioridad social para nada. Es un tema que obviamente merece debate y merece respeto, como todos los temas, pero que es un tema más de minoría, no es un tema, digamos, social, urgente, como sí la otra cosa que están discutiendo en el Congreso. Entonces a mí me parece que estratégicamente se hizo ahora, sabiendo que era muy difícil que la cuestión quedara en la palestra y el debate fuera más potente socialmente. Ahora, eso que estás diciendo, Felipe, te reconozco que me llama un poco la sorpresa. Por una razón, porque de alguna manera tú estás diciendo, mira, hubo gente que estaba totalmente en contra, pero que debió votar a favor porque en esta marejada de situaciones eventualmente se hubiese visto mal o hubiesen tenido de alguna manera una suerte de coletazo electoral o coletazo en su imagen, que lo hicieran de otra manera y por lo tanto votaron contra su opinión.
Yo no sé si están absolutamente en contra. Yo creo que en todos los temas hay gente que... O sea, en todos los temas yo creo que hay gente que tiene posturas claras y hay otras en las que no necesariamente se sea amarillo o no se quiere tener opinión, sino que hay veces que yo creo que es legítimo escuchar argumentos y tomar decisiones contingentes. Y yo creo que en contextos como los actuales, y yo creo que sería un poco si no decirlo de esta forma, hay contextos donde se hace más difícil tomar posiciones que no son las populares, o se hace más difícil llevar la contra y rechazar cosas que en otros contextos. Yo creo que el contexto actual es uno de esos contextos, entonces hay que tener las convicciones muy claras para tomar una decisión o para querer ir en contra de lo popular, por así decirlo. Yo creo que este es uno de esos contextos. Yo no y además, por algo el tema se puso ahora, digamos. El tema no había sido ni siquiera nombrado en un año y medio. Y ahora pasó colado en un mes. Entonces, sí, pero estaba dando vuelta con el tema de la... Rato, pero más bien el argumento era, si tú quieres, Felipe, el argumento era al revés. El argumento era, ¿por qué se dilata esta situación tanto? Sé que ha estado está puesto en la comisión, ¿por qué no se le da no tengo una urgencia absoluta, pero por qué no se le pone en tabla? Bueno, se puso en tabla. Claro, pero yo creo que hoy día habían otras urgencias. Ahora, yo entiendo que se discuta, yo no me niego al diálogo democrático, yo no estoy a favor, yo creo que no le sorprende, pero no me parece mal que se discuta. Pero yo creo que hay otras prioridades hoy día de las que se debería estar conversando, muy sinceramente. O sea, no sé qué. Yo creo que es un elemento más. O sea, en tiempos donde estamos viendo una erosión tan grande como la Constitución dice, el núcleo fundamental de la sociedad, que es la familia, avanzar en asegurar la inclusión de grupos que han estado históricamente discriminados, de protección jurídica, porque aquí estamos hablando de matrimonio civil solamente, es positivo, se fortalece la familia, se refuerza y se entrega una batería de herramientas y de protecciones jurídicas a personas que históricamente han estado fuera de eso. Así que en ese sentido es positivo. O sea, yo creo que igual es un punto mucho más simbólico que otra cosa, porque al final... cierto, hay muchas discusiones que son... O sea, el acuerdo de unión civil hoy día tiene las mismas prerrogativas que el matrimonio civil, las mismas, y los mismos derechos y deberes, las mismas cosas. No exactamente, sí, exactamente. Pero por eso yo creo que es un tema más simbólico. Por eso digo, yo creo que es un tema más simbólico, pero y entiendo que se haya hecho ahora porque efectivamente se podía hacer, pero me parece que no responde a las necesidades, a las urgencias sociales de hoy día. Esa es mi opinión. Pero yo creo que tampoco es cierto que esto vaya a ser un gran cambio, porque al final... No, por supuesto, le abre la puerta a un grupo minoritario de personas, a una institución que tenían, ¿no es cierto?, que estaban impedidos de celebrar un contrato civil frente al Estado. Como el acuerdo de unión civil y no es más que eso. Estoy de acuerdo. ¿Qué piensas tú, Valentina? No, o sea, es que yo creo que si fuera solo una discusión simbólica, solo un tema simbólico no abriría discusión. A mí me parece que, bueno, evidentemente el resultado de ayer es positivo. Igual, para ser sincera, igual hay una discusión incluso yo creo que por lo menos nuestra generación, incluso sobre el matrimonio, como un poco medio en promo no dice, bueno, ahora quién se quiere casar, pero... Hay mucha gente que dice, ¿sabes qué? No me importa, en el sentido de que no tiene un valor para mí, porque la institución del matrimonio no está en mis expectativas de vida. Claro. Pero de todas maneras me parece que es importante, más allá de la decisión de que cada uno pueda tener, que esa decisión se le dé, o sea, la posibilidad de tomar esa decisión se le dé a toda la población. A mí me parece que hablar como son minorías, no son temas prioritarios, a mí me parece que es un mínimo de una sociedad civilizada, siglo XXI, que los derechos ciudadanos sean posibles de ejercer por toda la población, independiente de su orientación sexual, de su identidad de género. O sea, también yo reconocería que, por ejemplo, este año también entró en vigencia la ley de identidad de género. A mí me parece que es un avance para una sociedad que quiere avanzar en torno a una cuestión más democrática, en torno a no solo en torno a las igualdades, sino también a las libertades que pueda ejercer la población en su conjunto. Y ahí a mí me parece que también hay un tema que se abre con esto. Evidentemente todavía faltan varios pasos para que sea ley el tema del matrimonio igualitario. Creo que esto no es un tema nuevo, no es un tema que nace, digamos, con la revuelta, es un tema que lleva años instalándose, y de hecho el acuerdo de unión civil fue una forma como de contener esa demanda, generando una cuestión ad hoc
para evitar otros derechos, como por ejemplo evitar abrir la discusión sobre la adopción. Que yo creo que es un tema fundamental para poder discutir también en que las personas como las personas homosexuales puedan también optar a una adopción homoparental. Entonces a mí me parece que el acuerdo de unión civil yo creo que contuvo, creo que además hay todo un tema, porque incluso hay países en donde no se valida ese tipo de acuerdos porque no tienen un régimen legal que lo homologue, o sea, es matrimonio o no existe, y por lo tanto no es lo mismo, creo yo. Porque si fuera lo mismo no se hubiese inventado, es así de simple. Y a mí me parece que hay un avance ahí. Yo las diferencias que tienen dentro de la derecha las entiendo, evidentemente no las comparto, pero creo que lo que ayer se hizo fue, me parece que un mínimo de dignidad no solamente para las personas homosexuales, sino que para la sociedad en su conjunto, que a mí me parece que es una cuestión media cavernaria seguir en un estado en donde se tenga categorización de personas según su orientación sexual. Ya llegó. ¿Qué tal? Claudio Fuentes, ¿cómo estás? Venía escuchándolo en la radio. Ah, mira. Entonces tienes derecho a tener opinión. Claro, si no venía escuchando no tenía derecho. Escuchando la radio no tienes. No me acuerdo que... O sea, no sé quién estaba dando ese argumento sobre de que este tema... Que hay otras prioridades sociales y por lo tanto... Adivinen quién fue. Felipe. Ahora, esa es una excusa eterna así para una cosa que uno no quiere tocar. Obviamente. Siempre hay otros temas más importantes. Claro. Ya, No, el tema es... Yo dije que era algo que se tenía que discutir, obviamente. Sí, no hay que robar la discusión nunca, pero eso... El punto es que en un sistema democrático es un problema interesante, o sea, como problema, porque en un sistema democrático, si siempre nos preocupáramos solo de lo que las mayorías estiman como prioritario, es decir, hoy día en la agenda, y siempre en la agenda va a estar pensiones, salud, empleo, educación, y van a estar, eso es lo que consistentemente va a aparecer. Entonces, ¿cuándo nos vamos a preocupar de los temas donde la minoría tiene una preocupación? Y eso plantea un problema a la democracia en general. Entonces, por ejemplo, de los pueblos indígenas no podríamos hablar nunca porque son el 12%. Entonces, o de las minorías sexuales o de otros temas. Entonces, incluso más allá, los gallos que, por ejemplo, no sé, los que pescan jibia, entonces, porque exacto, son poquitos, pues. No, y de todo. Entonces, ahí hay un tema asociado a cómo se priorizan los temas de acuerdo a la prioridad social y lo que dicen las encuestas, etcétera, o también ciertos elementos de justicia social que van asociados a estos temas. Porque nunca va a ser prioritario en la perspectiva cuantitativa ciertos temas en donde las minorías están excluidas. Porque precisamente son minorías y no tienen el poder político para llegar. Entonces ahí se plantea un debate interesante. Yo ciertamente soy partidario de que se hubiera aprobado. Y lo otro es la idea de que la institucionalidad democrática no se puede preocupar de otros temas porque está ocupada solo en la reforma de pensiones. Como no se puede caminar y mascar chicle, así como una cosa que no se pueden hacer dos discusiones a la vez, cuando en este minuto en el Congreso deberían estar pasando unas 13, 14 o 20 discusiones a la vez, porque hay 20 comisiones. Es cierto. Sí. Hay una lógica que yo creo que también tenemos que sacar, que tiene que ver con que sí podemos tener 2, 3, 4 discusiones, o sea, sí, por lo menos. yo estoy de acuerdo, yo solamente quería aclarar ese punto. Obviamente, insisto, no hay ningún tema que sea que haya que pasar por alto, y es un tema que merece discusión. Yo a lo que me refiero es que hay muchas veces que hay minorías que tienen que son muy vociferantes, o que tienen no necesariamente en el mal sentido de la palabra, sino que tienen mucha voz o que son muy escuchadas. Y muchas veces la agenda se marca más por eso que por muchas prioridades de minorías, de otras minorías o de otros grupos que no tienen esa voz. Un clásico ejemplo es el de la educación inicial, por ejemplo. La educación inicial ha sido constantemente postergada por todos los gobiernos que han pasado, y en cambio todas las reformas se han hecho en la educación superior. Y en la educación superior hubo el 2011 y en adelante un movimiento universitario, ¿cierto?, que partió siendo muy masivo, que después se fue haciendo cada vez menos masivo, pero que impulsó un montón de reformas que a mí me parece que no eran las prioritarias, digamos.
pueden ser, o sea, ¿le sirvieron a personas? Obvio que sí. Acá no se trata de que haya mala intención, pero sí creo que no se han puesto las urgencias donde deberían estar. O sea, Pero, en ese caso, por ejemplo, la gratuidad benefició a las personas que ya están en la universidad, personas que, no digo que esté mal que sean beneficiadas, digo que de repente se podría haber puesto más recursos en la educación inicial, en la educación preescolar, que es donde se generan las brechas, por ejemplo. Lo mismo pasa con el tema constitucional. Y yo sé que esto va a ser polémico decirlo, pero cuando inicia esto en octubre, todas las encuestas y todas las encuestas que se hacían, el tema constitucional aparecía en la prioridad número 20 de la gente. Entonces, pero hoy día la principal discusión que tenemos en el país es la discusión constitucional. Entonces, ahí se van imponiendo temas en la agenda que no necesariamente son los temas más urgentes para la gente. Es que yo tengo ahí la impresión, y lo he dicho otras veces, que hay que mirar este asunto con una dosis de perspectiva y con un poco lo que planteaba Claudio, con una dosis de lógica mínima. Yo he dicho aquí en esta radio y en otras partes que uno de los movimientos más persistentes en materia comunicacional que han existido desde la dictadura para acá ha sido la de transmitir, siempre que ha sido la posibilidad de darse el caso, que la Constitución no sirve para solucionar los problemas que a la gente le interesan. Y es un estándar. A ti te decían, cada vez que tú querías tocar un tema que eventualmente afectaba a la Constitución y que la Constitución tenía que hacer, la defensa que se tomaba de la Constitución era limitar su capacidad de incidir en los problemas reales de la gente. Mira, la Constitución no es el problema, el tema de la educación, el tema de la salud, el tema de Y eso, el objetivo era, a mi modo de ver, proteger la Constitución. Era tan, si tú quieres, nimia la participación de la Constitución en la vida cotidiana de las personas, que para qué te ibas a preocupar de ella. Bueno, y por lo tanto se protegía la Constitución. Por lo tanto, no me extraña a mí que después de años de esa monserga, tú tengas a personas que dicen, mira, la Constitución no es relevante para mí en primer lugar o en 10º lugar, están una serie de cosas antes relevantes. Me parece natural, sobre todo para personas que tienen los promedios de ingresos que tienen y que por lo tanto necesitan adquirir una serie de beneficios y servicios con menguados recursos. Pero tarde o temprano tú, por las razones que sean, llegas a una instancia donde una cosa que te parecía que no era tan trascendental, le toca el momento de ser protagónica. Y eso en el caso de la Constitución es ahora. Y eso en el caso, por ejemplo, de los temas que entraban dentro de lo que se conocía anteriormente como esa agenda valórica. Cuando el divorcio se planteó el año 91, la primera vez que lo presentan Ignacio Walker con Mariana Elwin, el argumento en contra es que eso no era una materia que estaba en las sensibilidades de las personas. Pero llegó el tema. Y después viene una marejada de cosas asociadas a justamente las formas de convivencia y particularmente estas formas de entender la diversidad de las personas. Y llegó y se instaló. Sí, yo entiendo, por ejemplo, que a muchas personas en la UDI o en el gobierno y al propio presidente de la República, que siempre dijo que no estaba de acuerdo, el tema de la identidad de género debe haber sido una cosa que incomodaba y que perfectamente, oye, no tenía ninguna ganas de tratarla en un momento dado, pero tarde o temprano llega el momento en que esa cosa te golpea la puerta. Y golpeó la puerta al matrimonio igualitario. Y por lo tanto, el argumento de, mira, había otras cosas más importantes que siempre estaba rondando, bueno, se puso en tabla y vas a tener que definirte al respecto. Y el contexto de lo que está pasando incide probablemente, tú tienes razón, Felipe, en eso, incide en la forma en que se votó. Y ahora lo que hay que hacer, me imagino, es, bueno, cómo esto puede alterar o puede cambiar o puede mejorar las condiciones de las personas que efectivamente quieren tener acceso a esa nueva posibilidad de matrimonio igualitario. Y podría agregar una cosa que además
Y si bien, por ejemplo, el matrimonio igualitario podría afectar, no sé, a un 1, 2, 3% de la población, así directamente, el debate que coloca es un debate que nos afecta a todos. Porque es el debate sobre la diversidad, de cómo yo, y eso supongo yo que ustedes lo han experimentado, en donde independientemente que uno tenga un amigo o amiga, no sé, homosexual, gay, cualquier, uno conversa sobre, bueno, cómo, por ejemplo, yo voy a educar a mis hijos respecto de la sexualidad, respecto de las concepciones de vida, etcétera. Entonces, es mucho más amplio de simplemente un debate de minoría. Cuando se coloca esto en la agenda, es lo mismo con los escaños reservados para pueblos indígenas, que te coloca un debate no solamente sobre permitirle a un grupo representarse, sino que un debate mucho más sustantivo sobre, bueno, son ellos pueblos, naciones que merecen ser escuchados por el hecho de ser pueblos, y eso te abre una discusión democrática mucho más amplia, que es independiente de el efecto que produce en un grupo específico, creo yo. Igual para sí, un poco de manera media telegráfica. O sea, yo creo que plantear, por ejemplo, que el cambio a la Constitución era una demanda de minoría cuando tiene un 80% de aprobación, no necesariamente como el tipo de cambio, pero sí hacer una transformación, me parece que es distorsionar un poco como la realidad. Yo estoy de acuerdo que quizás no era como la demanda como número uno, pero si uno revisa, claro, las distintas 20 demandas también que habían, tenían, digamos, un factor común, que el límite era la Constitución. Eso como primera cosa. Segundo, si en verdad voy a ser telegráfica, es que me gustaría despejar una cosa que Felipe ha dicho en varias ocasiones y que tiene que ver con la cuestión de la educación inicial, que son como minorías sin voz y que nadie se moviliza por ello. Solo para visibilizar, me parece importante mencionar acá que las educadoras de párvulos se han movilizado durante años por mejorar las condiciones de la educación inicial, y siempre se les invisibiliza como si eso no existiera, y solo quería mencionarlo porque creo que por una cuestión de justicia también, creo que las mejoras también en ese sistema han sido en gran parte gracias a ella, y la ampliación incluso como de las salas cuna y el abastecimiento, digamos, público de ese servicio. Y para terminar, y que yo creo que eso es un poco lo que me quiero centrar, tiene que ver con esta idea de las prioridades. Yo creo que muchas veces a los grupos marginados o discriminados, en gran parte no se hacen las transformaciones necesarias precisamente en base a ese argumento de que no son prioridad. Y yo creo que eso no solamente se da con las minorías, también, por ejemplo, en el debate sobre el derecho a las mujeres, siempre también se toma como una cuestión de, bueno, demandas morales y no de derechos humanos, que es realmente lo que se demanda constantemente, porque, bueno, no son prioridad. A mí me parece, y ahí yo comparto con lo que decía Claudio, de que la discusión sobre el matrimonio igualitario, independiente de la cantidad o sea, como la repercusión en términos cuantitativos, sí genera un debate sobre el tipo de sociedad que queremos construir, sobre los niveles de, no solo tolerancia, sino de valoración a la diversidad, que a mí me parecen necesarios en una sociedad moderna, en donde no solamente por una cuestión de avance como de los tiempos, sino que por, yo creo que reparar una historia de discriminación a un sector de la población, y que yo creo que abre, digamos, el debate, y eso también quería recalcarlo, y que yo creo que también abre el debate sobre toda la discusión sobre la familia. Creo que ahí también, incluso como en el debate constitucional, hay un tema a tratar sobre qué tipos de familias, sobre, bueno, cuánta protección o no tenemos al respecto. Y creo que es importante en ese sentido que valoremos este debate no solo por cuántas personas van a gozar, digamos, de esa oportunidad, sino que también la transformación más sustantiva e incluso subjetiva que puede generar en la población. Solo quería mencionar como las primeras dos cosas, como un poco para despejar algunas cuestiones que se han mencionado, pero yo creo que sobre todo lo último, porque yo quiero insistir, lo de ayer fue, bueno, la discusión sobre el matrimonio, pero yo también creo que ahí tiene que recalcarse los derechos, que sean los derechos iguales a un matrimonio, digamos,
a los matrimonios heterosexuales, en el sentido, por ejemplo, de la adopción y los derechos también que como administrativos y financieros que tienen. Bueno, el proyecto apunta para allá, pues si se habla de matrimonio igualitario, significa que las parejas también, una vez casadas, por ejemplo, van a poder entrar en los procesos de adopción, donde el tema de la orientación sexual no va a ser un sesgo a la hora de evaluar las capacidades psicológicas, económicas, etcétera, a la hora de pasar por un proceso de adopción. Pero para cerrar lo que inicialmente plantea Fernando en términos de las diferencias dentro de la coalición, de todas maneras, precisamente esta semana hemos retomado en Chile Vamos las reuniones de coordinación, los secretarios generales, o sea, partiendo con el comité del día lunes, los secretarios generales y los presidentes de los 4 partidos ya se han juntado 2 veces esta semana ya para retomar todo el trabajo interno con miras a este fuertísimo año electoral que se viene y más allá de alguna diferencia puntual que es muy legítima dentro de la coalición, yo destaco que se ha manejado con mucho respeto. El debate ayer en la sala, yo creo que estuvo bastante exento de frases para el bronce que siempre después se sacan a relucir años después, y dentro del bloque se ha manejado con bastante altura de mira, o sea, y siendo que muchas veces el factor que frena la discusión es el tema semántico de llamarle matrimonio porque está, ¿no es cierto?, predestinado para la concepción, para la reproducción, ¿no es cierto? Entonces, y eso no ha provocado ningún tipo de quiebre, donde, por ejemplo, vimos en el Frente Amplio que donde no se apareció la palabra asamblea en el acuerdo por la paz, inmediatamente un lote de gente se salió de la coalición del Frente Amplio. Entonces, vamos manejando bien las diferencias, vamos creciendo, vamos madurando también y entendiendo de que los distintos actores en Chile Vamos entienden de que esta coalición no es la alianza. El gobierno sigue trabajando. Ayer la presentación de la agenda de pensiones se ha incentivado también, o sea, se han puesto las querellas correspondientes por un montón de desórdenes, actos que dañan la seguridad y la tranquilidad del resto de la ciudadanía, así que vamos para adelante. Hacemos una pequeña pausa y ya volvemos. Volvemos con combinación clave. La clave me escucha. Asegura tu diversión jugando en equipo, descubriendo la naturaleza, chapoteando en la piscina, practicando bowling con amigos y convirtiéndonos en artistas. Además, podrás experimentar la magia de la ciencia. Ven a ser amigos, cantar, reír, competir, cocinar y mucho más. Todos son bienvenidos. Más información e inscripciones, clubprovidencia.cl. Club Providencia, encontrándonos en familia. Bienvenido a Nogales Hotel and Convention Center. Nos encontramos ubicados en un exclusivo sector residencial dentro de la comuna de Providencia, cercanos a grandes tiendas y restaurantes. Si tu próximo viaje es por negocios o placer, no pierdas la oportunidad de conocernos. Nuestras amplias y cómodas habitaciones, todas con luz natural, wifi gratuito, televisor de 49 pulgadas, amenidades y estacionamiento cubierto cumplirá tus expectativas de viaje. Solicita información adicional a reservas@hotelnogales.cl o directamente en www.hotelnogales.cl. Cuando el mercado adquiere un grado de complejidad muy grande, las industrias tienden a fusionarse para después conquistar mercados afuera, por ejemplo lo que uno ve en Argentina, en Perú, en Colombia. ¿Crees tú que eso es estructural o hay una manera de articular la libre competencia que sea compatible con empresas muy grandes que puedan colonizar mercados extranjeros, por ejemplo? Lo que pasa es que son empresas familiares en general, y las empresas familiares donde hay un patriarca, los incentivos que tienen dentro son escalar, casarse o vincularse con el grupo familiar que controla, que es muy típico, ¿no? Gerentes que se casan con el hijo, con la hija del dueño de la empresa, ¿verdad? Se topan, y esos incentivos dentro de la clase empresarial son muy nocivos. Entonces, más que tener sanciones duras, lo que tú tienes que tener es una cultura dentro de una elite distinta. O sea, la clase de ética, decís tú, vamos a comentarla. Pero pueden pasar muchos años. Pero la mejor clase de ética para estos gallos ha sido el 18 de octubre, digamos. O sea, yo creo que si se sigue creyendo que en Chile la gente es lesa, esto va a seguir empeorando. ¿Y qué es lo que yo creo que va a pasar? Porque viene la inflación, esto se va a poner muy caro en Chile, se los aviso al CEO, y marzo va a ser durísimo. Soy el gran Roca Balbuena, querido y odiado por muchos. Escuchémonos, amables amarillos, en ¿Qué es qué? De lunes a viernes desde las 16:30 horas. La clave me escucha.
Fernando Paulsen y nuestros panelistas e invitados son una combinación clave por la 92.9 FM. La clave me escucha. Junto a nosotros Marley Coffee, un café 100% orgánico con 6 diferentes variedades para disfrutar donde tú quieras. Se encuentra en los supermercados, minimarkets y cafeterías del país. Con Marley Coffee disfruta tu día con toda la onda. Sábado imperdible en tiendas Sherwin-Williams. Prepárate y disfruta de un 40% de descuento en todas las pinturas y aerosoles este sábado 18 de enero. Descubre colores espectaculares con una pintura increíble. Descubre Sherwin-Williams. Consulta ubicación de tiendas en sherwin.cl. Libros para regalar tenemos 2. Se entregan mañana. Sobre la violación, que tiene que ver con justamente aquello. Se puede, con una serie de situaciones que se colocan en torno a las situaciones de violación, y con muy buenas reseñas que ha tenido de medios de comunicación internacionales. Y de Fogwill, Los Pichiciegos, que es una novela sobre un bicho, el pichi que vive abajo de la tierra, hace cuevas, tiene cáscara dura, una caparazón y no ve. Suena como a alguien. Yo conozco un bicho que hace cuevas, tiene cáscara dura, una caparazón y no ve. Dejemos ahí la analogía. Dejemos ahí la analogía. El nombre que no. Se nos viene el nombre a la cabeza. Sí, para concursar, hashtag combinación clave y @ me gusta leer CL. Mañana se entregan. Hay un tema que quizás lo expliqué mal porque una persona dijo que no estaba de acuerdo y yo no era lo que había dicho, pero que es interesante y que tiene que ver con si es que deben o no deben los independientes tener tiempo para hacer la franja. Hasta ahora el Consejo Nacional de Televisión, que funciona sobre la lógica histórica de que las franjas son básicamente se distribuye el tiempo en partidos políticos, porque son los partidos políticos los que compiten históricamente en esto. Y no es como, y se lo contesto a esta persona, no es que uno diga que los independientes deben depender de la generosidad de los partidos, como yo planteé en algún momento dado. No es eso lo que digo. Lo que digo es que si es que por alguna razón se llegara al momento de tener que enfrentar esa franja y no hubiese un cambio como debiera haber, que se le dieran a los independientes una posibilidad y quedara todo circunscrito a los partidos políticos, lo que yo sugería en ese caso, que no es de dependencia, es que los partidos debieran tener la misma actitud que uno tiene cuando de pronto tú ves que hay una persona que está en una suerte de condición disminuida que la tuya y se pone en una cola y tú le cedes el lugar y dices, perdona, claro. Ponte tú. No se trata de que dependa de eso, pero si es que no se puede conseguir que se le dé una participación a los independientes en la franja como corresponde, yo vería bastante gratamente que los partidos disminuyeran sus porcentajes de minutos a favor de que esa posibilidad se pudiera establecer. Pero entiendo que lo lógico es que eso se establezca desde el propio Consejo Nacional de Televisión, pero como digo, funciona sobre la lógica de que el sistema de elecciones funciona a través de partidos y por lo tanto los independientes no cuadran dentro de esa lógica. Salvo, y ahí no sé si es que alguno de ustedes sabe la información, salvo que los independientes formen listas o formen movimientos instrumentales que se por ejemplo, disuelvan inmediatamente después del plebiscito para formar listas y en ese caso tendrían características parecidas a un partido. Claro. Sí. A mí me parece que la definición del Consejo Nacional de Televisión creo que solo agudiza la distancia que está existiendo entre la sociedad, la política y que nos ha llevado como a esta crisis que digamos estalla, pero no es que no se crea el 18 de octubre, pero sí estalla el 18 de octubre. Creo que es evidente que incluso el mismo proceso constituyente es gracias a una movilización que no manejan ni lideran los partidos
Y por lo tanto, creo que es una contradicción que no se le permita a formas independientes, que yo creo que hay distintas maneras que se podría haber regulado de participar de un espacio propio en la franja. A mí me parece que no tiene mucho asidero como en la situación actual, que la única forma de participación sea depender de un partido que a lo mejor no necesariamente se comparte totalmente su ideología, su posición política, etcétera. De todas maneras, yo comparto de que si es que esa es la resolución y que ya ahí los partidos no tienen mucho que plantear, y que de todas maneras yo creo que todo lo que podamos hacer hay que hacerlo. Por lo menos, yo aquí no puedo hablar por el Frente Amplio, pero nosotros por lo menos como desde el Partido Comune nos hemos comprometido a que si es que esa es la resolución, porque falta, digamos, el pronunciamiento formal, bueno, nosotros vamos a ceder un espacio para, nosotros vamos a estar obviamente en la franja del apruebo, y por lo tanto vamos a ceder un espacio ahí a organizaciones sociales, organizaciones independientes que quieran poner sus contenidos también sobre la mesa. De la misma manera que, por ejemplo, si la ley sobre paridad, escaños reservados, participación de listas independientes y participación ciudadana no llega a puerto, también, digamos, vamos a, y nos hemos comprometido a hacer todo lo posible porque nuestras listas reflejen eso, tanto como en el aumento de participación de las mujeres hasta donde más se pueda. Por nosotros pondríamos 100% mujeres, pero también ahí hay una traba legal que no lo permite, pero también asegurar, por ejemplo, participación de pueblos originarios en las candidaturas, en potenciar, por ejemplo, la participación de independientes. Y yo creo, ahí no puedo decir a todas las fuerzas, bueno, qué es lo que tienen que hacer, pero por lo menos en el Frente Amplio y todas las fuerzas, aquellas que están por un cambio más sustantivo, creo que es un deber democrático y un poco hacernos cargo de la realidad actual, el poner a disposición también las herramientas partidarias para esta situación. ¿Qué dices, Felipe, tú? Yo creo que en este punto estamos bastante de acuerdo con la Vale, para que vean que la democracia sí pueden haber acuerdos. Yo creo que parte de la crisis... Preocúpate, Vale. Después puedes ir a redactarte, ¿ya? Creo que hoy día parte de la crisis política que vivimos también atraviesa, o sea, también en el fondo afecta a los partidos, y eso creo que debería ser comprendido. Entonces es súper, o sea, yo creo que va a pasar, digamos, y no sería nada raro que la campaña del plebiscito la lideren, al menos en los socialmente. Obviamente los partidos van a estar involucrados, y los partidos no hay que desconocer que también son importantes y han sido importantes en la historia de Chile. Pero hoy día creo que la gente está esperando también liderazgo social, liderazgos de otro tipo, y en ese sentido creo que no tiene ningún sentido restarlos de la posibilidad de expresarse, de organizarse, y por lo tanto yo espero también que nuestra democracia, independiente de esta campaña, le abra también más espacios a ese tipo de organizaciones, digamos. Así que, por lo mismo también, nosotros, o sea, solamente por dar un ejemplo, nosotros hay un grupo de jóvenes, digamos, que estamos por el rechazo, y nos estamos organizando, estamos creando una plataforma que se llama No Gracias y que se va a ser lanzado hoy día. Así que aprovecho de invitar a todos los que quieran asistir. No, gracias. Y no espero que nadie de este panel asista, pero igual, si conocen, tienen sus amigos que puedan querer ir. Pero esperamos que espacios como ese sean una representación de que también acá, independiente de que yo entiendo que hay liderazgos políticos que están en los partidos y eso está muy bien, también hay liderazgos que van a venir por otro tipo de plataformas, y que tienen que potenciarse, y de hecho de su mano puede venir, de todos los sectores pueden venir también las transformaciones que el país necesita. Así que yo también espero eso. ¿Cuántos minutos le van a pedir entonces a Jacqueline? No sé, la verdad. Yo creo que hoy día, además, las campañas, yo no sé cuánto influye hoy día la franja. O sea, yo creo que es importante. Es súper importante. A pesar de que sobre todo, mira, las generaciones mayores, quizá, y esto Claudio probablemente lo tiene mucho más en los dedos, porque lo ha trabajado en términos de encuesta. Un porcentaje nada despreciable de la población, por lo menos en las elecciones regulares, toma decisión de voto pocos días antes de la elección. No son las personas que están súper y total y absolutamente, sobre todo cuando se trata de candidatos, personas, en las cuales tú tienes, por ejemplo, tú estás dispuesto a votar por una coalición
pero no tienes claro cuál de las personas de la coalición podrían ser. Y por lo tanto tú tomas la decisión muy al final, sobre todo además también en votaciones donde las personas son más bien desconocidas. Por ejemplo, la de concejales. Yo creo que hay un montón de personas que votan por concejales sin tener la más leve idea de quiénes son. Absolutamente. Sí. Absolutamente. Yo quería poner un poquito de pelo en la sopa de esta discusión. Eso, ya, póngale. A ver, primero, aceptando que hay una crisis de partido, aceptando que hay un problema con el sistema político, yo siendo independiente además, independiente no militante, el gran problema de eso es lo siguiente, que es Luis Mariano Rendón lo había puesto en Twitter. Dice, imagínense que se aceptan los independientes de que participen en la franja. ¿Quiénes de los independientes son los representantes de los independientes? O sea, hay 350.000 organizaciones. ¿A cuál le damos el espacio? Entonces ahí hay un tema de representación. Entonces, ¿quién representa a los que no son partidistas, a los partisanos? Entonces se plantea, es la mesa social, porque en la mesa de unidad social está el PC, el Frente, el PS, hasta la DC. O sea, hay representaciones que son problemáticas hoy día, problemáticas no en el sentido de que ellos legítimamente representan intereses, eso no es problemático. Lo problemático es, bajo qué condiciones ellos pueden atribuirse la representación de un sector. Así con los sindicatos, que hemos tenido elecciones, digámoslo, bien cuestionadas en las pasadas elecciones de la CUT, por ejemplo, para partir. Entonces, esto plantea un debate democrático muy complejo, porque tenemos esto se llama crisis de representación, en donde ni los partidos, ni los agentes de la sociedad que dicen representar, tenemos fórmulas para efectivamente verificar si existe esa representación. Dicho eso, entonces el problema es cómo se reparte un bien escaso, la franja, entre miles de intereses que están representados. Y eso no tiene solución. Así yo se lo digo ahora, ya no tiene solución. Y la única forma es... Llamémoslo así, no tiene una solución perfecta. Exacto, entonces... No en el corto plazo que había ahora también. Y esto me lleva a una discusión que, modestamente, yo con otros colegas, hombres y mujeres, tratamos de instalar en la comisión técnica, mandábamos minutas, tratábamos de decirle, oye, para el proceso constituyente hagan otras cosas. Por ejemplo, franja radial. O sea, abran espacios para permitir que otros actores sociales puedan tener espacios de representación. Nada. Financiamiento electoral, nada. Y ahora estamos con el tete. O sea, ahora estamos con el problema, porque yo creo que efectivamente es un proceso bien inédito que debiese haber permitido mucho más espacios de apertura. Eso por un lado. Segundo, yo comparto con Vale y con lo que tú decías respecto de los partidos. Yo creo que lo inusual de esta ocasión es que toda la sociedad civil está como aparte y al margen y no quiere ni siquiera sacarse la foto con los partidos. Entonces, ese problema, en el año 88 había una mesa de la sociedad civil, ¿se acuerdan? La Asamblea de la Civilidad, donde se reunían... Que se fueron todos presos. Claro, la Asamblea de la Civilidad reunía a las organizaciones sociales, partidistas y no partidistas, y que generó un vínculo con el Comando por el No. Y se generó una retroalimentación muy fructífera. Bueno, porque varios de sus líderes eran militantes de partido, solo que tenían cargos gremiales y todo el movimiento de mujeres estaba ahí, las mujeres por el no. En ese sentido era más sencillo la forma de allanarse con los partidos políticos. Pero eso hoy día no está pasando tampoco, porque los dirigentes sociales no se quieren ni acercar a las tiendas políticas. Entonces, yo creo que yo creo que está bien, los partidos tienen que ser generosos, pero el punto es, la sociedad civil quiere acercarse a los partidos, yo creo que hoy día no. Entonces,
se produce un dilema de acción dilema colectiva. Práctico, dices tú, entre otras cosas. Sí, sobre todo para la centroizquierda. Entonces tú vas a tener al final, a ver, las franjas, por definición las franjas, estuvieron asociadas mucho a básicamente la televisión. Claro. En el sentido de que tú tenías un determinado número de minutos asociados a una coalición o a otra coalición, a un sí o a un no, sobre la base de organismos que estaban estructurados y que se llamaban movimientos, coaliciones o partidos políticos, pero que estaban instituidos. Y eso es lo que nosotros hemos visto históricamente en la franja. Pero ese es un fenómeno, y hay que decirlo, que si bien no compensa lo que voy a decir a la franja, que es una cosa estable todo el tiempo, pero es un fenómeno anterior a las redes sociales. Es un fenómeno anterior a que tú puedas darte a conocer, como de hecho, o sea, yo tengo amigos míos que no estaban en Twitter para nada y que hoy día tuitean 8 veces al día. Por hora. O sea, tienen una gana y quieren posicionarse y legítimamente quieren ser parte. Ese fenómeno de las redes sociales, yo también encuentro que va a haber una organización que se va a manifestar en términos de difusión sobre candidatos o candidatas independientes que eventualmente quieran estar, y se van a organizar para tratar de maximizar el impacto que se pueda generar en redes sociales. Y eso no depende del Consejo Nacional de Televisión. Claro. O sea, esa es una parte aparte, independiente. Sí. El punto es básicamente si es que tú puedes tener o no puedes tener espacio para representar lo que se conozca como el mundo independiente, entendiendo la dificultad de la dimensión en televisión o no. No, por cierto, que era una imposibilidad. Sí, pues, aunque todos los partidos se dieran su tiempo a las organizaciones de la sociedad civil, etcétera, por cierto que se van a quedar fuera muchas. Sí, es una cuestión de límites que no da lo que decía Claudio. Hay mucha demanda por un espacio que es finito. Pero igual yo lo que creo es que el gran déficit es que no hay una búsqueda de mecanismos, porque uno puede plantear, bueno, hay mecanismos que son perfectibles y etcétera, pero ya tomar la decisión de que no existan los mecanismos, y ahí yo comparto con Claudio que, por ejemplo, el tema de el financiamiento es un tema también. O sea, queremos dar participación a independientes, pero no hay formas de financiamiento. Bueno, hasta los partidos, digamos, están menos complicados con eso, pero como, o sea, puede depender incluso de el poder adquisitivo, la posibilidad de hacer campaña. Y yo creo que ahí, por ejemplo, en la franja, yo creo que hay distintas formas, de la misma manera en que, por ejemplo, pueden participar independientes en las elecciones. También yo creo que se podrían buscar fórmulas en donde quizás como la posibilidad de representación es proporcional al tiempo que te dan, etcétera. Y creo que además eso ayudaría incluso a una articulación social que pueda dejar algunas diferencias de lado y fortalecer en torno a la masividad. Para poner un ejemplo, durante el fin de semana hubo un encuentro de mujeres para organizar el 8 de marzo, en donde hay un sinnúmero de diferencias, pero teniendo un objetivo común, se reunieron alrededor de 4.000 mujeres a discutir cuál es el programa feminista del 2020. Entonces creo que cuando existen las herramientas y los espacios que de alguna manera te obligan a dejar diferencias de lado y encontrar en la unidad la fuerza, yo creo que eso también ayuda a también a tener algún vínculo con la sociedad desde la política, al, digamos, reunir o obligar como a la unidad también y a la articulación más orgánica de esa explosión social que, claro, hoy en día pareciera ser como, bueno, hay un sinnúmero de organizaciones y por lo tanto es imposible buscar un mecanismo, pero quizás incluso el mecanismo puede ayudar a hacer más audible, más claro el mensaje de esas diferentes organizaciones. Y yo creo que, bueno, como decía al principio, como yo creo que el gran déficit es ni siquiera disponerse a buscar la fórmula, como que yo creo que ya después uno puede tener una serie de discusiones sobre la fórmula en específico, pero creo que el problema, y que yo creo que
no se condice con lo que está sucediendo a nivel social, a nivel país. Yo creo que solo profundiza el problema que estamos teniendo, la crisis. Claro que hay una crisis de representación, yo creo que hay una crisis política también más sustantiva, y creo que solo como mantener esa distancia y poner, digamos, una muralla, me parece que solo agudiza el problema. Yo creo que, yo creo que el problema de hecho es más profundo. O sea, no solamente una crisis de representación, acá hay uno de los grandes problemas que yo creo que al menos desde mi perspectiva observado, es que tenemos un problema de tejido social, digamos, como que faltan formas de organización intermedia, digamos, que no son ni los partidos ni las personas individualmente, sino que falta mucha organización civil. Y eso yo creo que es un problema, como todos los problemas, no sabría decir dónde empieza, digamos, si empieza porque no están los mecanismos legales para potenciarlo, porque no han sido potenciados o porque todo el peso de la movilización social ha sido puesta a los partidos durante mucho tiempo. Entonces, y los partidos son importantes, yo creo que los partidos tienen que existir, yo creo en la democracia representativa a través de los partidos, pero yo creo que también tiene que potenciarse otro tipo de organizaciones, porque es la única forma, creo yo, de que la sociedad funcione correctamente, de que las personas puedan llevar a cabo sus inquietudes y muchas veces solucionarlas por ellas mismas y más por la organización social que necesariamente esperar las respuestas del Estado, donde muchas veces las respuestas se demoran mucho más en llegar, donde a veces, insisto, como antes dije, se escucha más al que grita más o al que pone las páginas en el diario y no y no otras personas, digamos. Y yo me permito un minuto para aclarar una cosa que creo que antes no se puede haber entendido cuando hablábamos de las prioridades sociales. Y yo creo que en este tipo de debates hay que ser súper sincero, porque obviamente es súper subjetivo decir cuáles son las prioridades de repente. O sea, yo puedo tener unas prioridades distintas que las que tiene Valentina, las que tiene Claudio, las que tiene Cristian. Pero justamente parte del debate es expresar eso, digamos, y es transparentar eso. Entonces, cuando hablamos por eso yo ponía los ejemplos que ponía. Acá hablábamos de educación, por ejemplo, educación inicial. El problema es que yo creo que para nadie ha sido prioridad. A pesar de que sí es una prioridad social, nadie en la práctica le ha puesto prioridad. Y te respondo, vale, porque tú decías que en el fondo sí había sido de repente prioridad para el movimiento estudiantil. Yo creo que no, porque las grandes demandas que impulsaron no las incluían. Y tú estuviste también incorporada ahí. Y lo único que se logró al final fue la gratuidad. Y no las reformas a la educación inicial que todos los expertos en educación y la gente que entiende la había propuesto. Y respecto del tema constitucional, lo mismo, porque yo entiendo que hoy día, yo entiendo el argumento que das tú, Fernando, pero yo discrepo en que todos los grandes cambios que hoy día se necesitan requieren de un cambio constitucional. Porque muchos de ellos, la reforma a las pensiones, a la salud, a la educación, que son los grandes temas que están sobre el tapete, sí, no requerían de una reforma constitucional. Y si se quiere una reforma constitucional, se podría haber intentado de manera institucional, y creo que todavía se puede, por eso yo estoy, de hecho, por el rechazo. Pero yo creo que lo que se hizo acá fue justamente para un sector que era prioritario, la reforma constitucional desde cero, más por un tema simbólico que por otra cosa, se logró imponer esa agenda y la han seguido llevando adelante. Pero yo de verdad pienso y creo en otra cosa, y creo que no debería ser la prioridad. Pero precisamente yo creo que son las cosas que de repente hay que transparentar en los debates, digamos. O sea, tú puedes dar miles de argumentos de por qué para ti sí es prioridad tener una nueva constitución, yo te puedo decir por qué para mí no. Pero yo creo que es importante que los auditores y la gente entienda por qué sí y por qué no. Sí, yo me imagino que esa va a ser una discusión bastante grande a la hora del plebiscito. Ahora quiero preguntarte a ti, particularmente Claudio Fuentes, que veo que estoy viendo aquí en Twitter que indicaron que te gusta a ti pusiste me gusta, un tuit que posteó hace 15 horas, Jorge Fábrega, y me parece yo entiendo cuál es el punto. Jorge Fábrega plantea un tuit que dice, punto 1, ¿quiere una nueva constitución? Apruebo, rechazo, y él pone apruebo. Pregunta 2, ¿qué tipo de órgano debiera redactar la constitución? Y convención mixta y convención constitucional, pone convención constitucional. Y pone una pregunta 3, ¿está mal diseñada la pregunta 1? Y dice, si no, sí, está mal diseñada. ¿Por qué está mal diseñada la pregunta, ¿quiere usted una nueva constitución? Porque
A ver, cuando tú haces preguntas, primero tienes que preguntar si quiere o no quiere. ¿Está de acuerdo o en desacuerdo? Esa es como la figura para no sesgar. Entonces, en este caso se pregunta, ¿usted quiere una nueva constitución? Le faltó acá decir, ¿verdad que quiere una nueva constitución? Bueno, es un debate ahí de cómo es. Segundo, el apruebo o rechazo no está lógicamente asociado, por eso tenemos campañas sí, no. Se fijan que todos hablan de sí o no una nueva constitución en vez de apruebo o rechazo. Ahora, fue una decisión política. Tú dices que la pregunta, si que está fuera, mal diseñada, ¿aprueba usted la confección de una nueva constitución? ¿Aprueba usted o rechaza la confección de una nueva constitución? Apruebo o rechazo. Ahí estaría bien formulado. ¿Aprueba o rechaza usted? Las respuestas no responden a la pregunta. Las respuestas no responden a la pregunta. Exacto. ¿Y tú crees que eso puede hacer una cosa que... ¿Quieres tu café? Dice apruebo. ¿Dices eso? No, dice sí. No, pero... ¿Te fijas? Eso suena... pero ya, pero... Es que me la diste dando bote. Eso suena como cuando de repente tú hablas con... Yo tengo un amigo ex militar. ¿Afirmativo o negativo? Entonces... Exacto. ¿Te gustaría ir a pasar vacaciones a Francia? Afirmativo. No es exactamente sí o no. Exacto, por eso. Bueno, pero tú entiendes el sentido. Ahora, pero Claudio, tú entiendes que en la primera pregunta hay un sesgo de afirmación, digamos, o sea, como que hay una tendencia a que uno tenga que ahí yo creo que lo que pasó fue una negociación política que yo creo que incluso tengo la impresión, de hecho escuché a Fernando Atria el otro día, no he hablado con él directamente. Él estuvo en la noche en la negociación y él dijo, yo lo hubiera rechazado esta idea de poner sí o no porque era que se apropiaran los rechazos del no. Y ese no. Esa fue una razón semántica. De la oposición parece ser que, o de cierta oposición, parece que no querían que se usara la lógica sí no. Porque les toca un patrimonio. Confundirse por el patrimonio del no. Sí, no, yo apenas he escuchado. Entonces, si fue así, yo lo encuentro un poquito. Así fue, se negaron al sí o el no, precisamente porque íbamos a terminar en que la derecha o la... Ahora, yo creo que no es... Así como la derecha se negó a la Asamblea Constituyente. Claro, la palabra Asamblea Constituyente también fue parte de las negociaciones y no querían por la cuestión de que pega más y es más directo que convención constitucional, ni siquiera convención constituyente. Entonces, en las palabras había una negociación política detrás. Yo creo que efectivamente está mal redactada, pero ahora no cambia el sentido, si tú quieres, de lo que se está señalando. No. Pero efectivamente podría haber sido mucho más directo el preguntar algo que se respondiera sí o no. Claro, porque apruebo o rechazo. Claro, ¿quiere usted una negociación? Uno dice sí o no dice apruebo o rechazo. Ahora, eso hay que resignificarlo en el fondo, o sea, el apruebo o rechazo, y de hecho para la campaña del rechazo, desde el punto de vista del marketing, es más difícil, porque a la gente no le gusta rechazar cosas. Es verdad. Entonces, desde ese punto de vista, el apruebo es mucho más amable, empático, etcétera. Sí. A mí me gusta más aprobar cosas que rechazar cosas. Rechazar es muy violenta la palabra. Por eso nosotros decimos no gracias. Es como cuando te ofrecen algo, te ofrecen café y tú dices no gracias, es educado. No, sí, todo este juego de palabras es bien muy interesante desde el punto de vista de cómo tú resignificas los conceptos. Así es. Ya, nos tenemos que ir. Felipe Layo, muchas gracias. Cristian, gracias. Valentina, muchas gracias. Y Claudio, muchas gracias. Ya. Que le vaya gracias a ti, Fernando. Volvemos con Combinación Clave. La clave me escucha.